Vamos a ver qué son las fracciones equivalentes. Vamos a contestar dos preguntas. Número 1, ¿qué son las fracciones equivalentes? Y número 2, ¿cómo se obtienen las fracciones equivalentes? Ok, vamos a comenzar. Supongamos que tenemos una fracción, un medio. Matemáticamente esto es una fracción. Ahora vamos a verlo gráficamente. Tengo la unidad, este rectángulo, vamos a tomarlo como la unidad. Vamos a dividirlo en dos partes iguales. Aquí recuerden que el denominador me indica las partes en que se debe dividir la unidad, las partes iguales. Lo divido en dos partes iguales y un medio sería, iluminamos la mitad. Y eso gráficamente esto sería un medio, porque es la mitad de la unidad. Entonces, matemáticamente un medio es esto y gráficamente un medio es esto, es la mitad de la unidad. Vamos a ver su valor. Si divido 1 entre 2, ¿cuántas veces cabe el 2 en el 1? No se puede. Le agregamos un 0, entonces me va a dar un decimal. Punto. ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 10? 5. 5 por 2, 10 para 10, 0. Entonces, un medio equivale a 0.5. Y gráficamente es la mitad de la unidad. Esto de aquí tengo la fracción de un medio. Ahora vamos a contestar la primera pregunta. ¿Cómo se obtiene una fracción equivalente? Vamos a ver cómo obtengo una fracción equivalente a un medio. Vamos a contestar esa pregunta y la respuesta es: se obtiene multiplicando tanto el numerador como el denominador por el mismo número real. Quiere decir que tengo que multiplicar esta fracción. Si quiero obtener una fracción equivalente a un medio, multiplico el numerador y el denominador por el mismo número. Puede ser por 2, por 3, por 4. Por ejemplo, pongo un medio y lo multiplico, vamos por 2, vamos a multiplicarlo por 2, pero debo multiplicar el numerador y el denominador. 2 por 1, 2, y 2 por 2, 4. Entonces 2 cuartos, se supone que 2 cuartos es equivalente a un medio. Vamos a demostrarlo. Pongo gráficamente, vamos a calcularlo gráficamente, pongo mi unidad. Este es el mismo rectángulo, pero ahora lo voy a dividir en 4 partes iguales. Recuerden que el denominador me indica en cuántas partes iguales se debe dividir la unidad. Aquí están las 4 y de esas tomo 2. Son 2 cuartos. 1, 2. Entonces aquí demostramos gráficamente que son equivalentes porque aquí está dibujado la mitad del rectángulo y aquí también, aunque son, aquí tengo un cuarto, otro cuarto, pero los dos llegan hasta la mitad del rectángulo. Entonces, ahora si calculo su valor de 2 cuartos y divido 2 entre 4, ¿cuántas veces cabe el 4 en el 2? No se puede, le agrego un 0, entonces me va a dar un decimal. ¿Cuántas veces cabe el 4 en el 20? 5. 5 por 4, 20 para 20, 0. Entonces vemos que un medio equivale a 0.5 y es la mitad de la unidad. Y 2 cuartos equivale a 0.5 y es la mitad de la unidad. Entonces estas dos fracciones son equivalentes. Vamos a contestar la segunda pregunta. ¿Qué son las fracciones equivalentes? Y la respuesta es: son las fracciones que representan la misma cantidad. Un medio equivale a 0.5, 2 cuartos equivale a 0.5, un medio equivale a la mitad de la unidad y 2 cuartos equivale a la mitad de la unidad. Entonces, las fracciones que representan la misma cantidad se les llama fracciones equivalentes. La palabra equivalente, equi, igual, valente, valor. Un medio tiene el valor de 0.5, 2 cuartos tiene el valor de 0.5, entonces son iguales en su valor, son equivalentes. Entonces podemos decir que 2 cuartos es equivalente a un medio o viceversa, un medio es equivalente a 2 cuartos. Muy bien, podemos obtener otra fracción equivalente. Entonces aquí multiplicamos por 2, vamos a multiplicar por 3, puede ser por 4 o por 5, por el número que tú quieras. Pero vamos por el número 3. Multiplicamos, dice, ¿cómo obtienes una fracción equivalente? Multiplica el numerador y el denominador por el mismo número. 3 por 1, 3, 3 por 2, 6. Entonces 3 sextos es equivalente a estas dos. Vamos a demostrarlo. Pongo otra vez mi unidad, es el mismo rectángulo, pero ahora voy a dividir el rectángulo en cuántas partes, en 6. 6 partes iguales. Aquí tengo las 6 partes iguales. De esas voy a iluminar 3, 1, 2, 3. Y podemos observar que termino iluminando la mitad del rectángulo. Entonces 3 sextos es la mitad de la unidad también. Vamos a ver su valor. Divido 3 entre 6. El 6 no cabe en el 3, le agrego un 0. Entonces me va a dar un decimal. ¿Cuántas veces cabe el 6 en el 30? 5. 5 por 6, 30 para 30, 0. Entonces vemos que 3 sextos también equivale a 0.5
y es la mitad de la unidad. Por lo tanto, 3/6 es equivalente a 1/2, es equivalente a 2/4, o 2/4 es equivalente a 3/6. Estas tres fracciones son equivalentes, tienen el mismo valor, tienen el mismo valor de 0.5. 1/2 es 0.5, 2/4 es 0.5 y 3/6 es 0.5. Y equivalen a la mitad de la unidad. Esas son fracciones equivalentes. Otro ejemplo, por ejemplo, sería 2/4 y 3/4. 2/4, si multiplico 2/4 por 3 en el numerador y en el denominador, me da 6/12. Entonces 6/12 es equivalente a 2/4. Si 3/4 multiplico por 8 numerador y denominador, 8 por 3, 24, 8 por 4, 32. 24/32 es equivalente a 3/4. Quiere decir que si yo divido 2/4, me va a dar un decimal, y si divido 6/12 me va a dar el mismo decimal. Lo mismo con 3/4 y 24/32. Son equivalentes. Entonces contestamos las dos preguntas. ¿Cómo se obtienen las fracciones equivalentes? Pues multiplicas la fracción que tengas, multiplicas el numerador y el denominador por el mismo número y obtienes una fracción equivalente. La segunda respuesta, ¿qué son las fracciones equivalentes? Son las fracciones que representan la misma cantidad. Y lo puedes demostrar dividiendo y obteniendo el número decimal, o gráficamente poniendo la unidad. Aquí puse un rectángulo, puede ser un círculo, pero tienes que dividirlo dependiendo. Aquí en 2 partes iguales, aquí en 4 partes iguales y aquí en 6 partes iguales. Hoy espero que le hagan entendido a qué son las fracciones equivalentes y cómo se obtienen. Les invito a que se suscriban al canal de M Clases, denle like al video y nos vemos en un próximo video.